escucha. Eres su hijo, su amor te rodea. Él te contesta. Ama a los niños de los tales. Es el reino de Dios. Padre celestial, vienes hoy y escucha siempre que te escucha. Creo que el cielo y cerca está, pues lo siento cuando pienso te rodea. A los discípulos dijo contesta, dejad a los niños, padres reyes, es el reino de Dios. Hola niños, buenos días. Mi nombre es la hermana Magali Cerón y el día de hoy, 21 de abril, tendremos la clase que se llama en mí para yo hacer con mi voluntad. Así comencemos. En palabras de Mon, aún cuando los fuegos que ardias pasaban la música, terminó quedándose todo el día y hasta la noche, pues su alma tuvo hambre. Esa hambre llevó a Enos a elevar su voz en alto hasta que llegó a los cielos. Él describió aquella experiencia como una lucha ante Dios. De nos aprendemos que la oración es un esfuerzo sincero de acercarse más a Dios y procurar conocer su voluntad. Cuando oras con esa intención, es más probable que descubras, tal como Enos lo hizo, que Dios te escucha y que en verdad se preocupa por ti y por seres queridos e incluso por tus enemigos. Enos 1, del 1 al 4. He aquí, y aconteció que yo, Enos, sabía que mi padre era un varón justo, pues me instruyó en su idioma y también me crió en disciplina y amonestación del Señor. Y bendito sea el nombre de mi Señor por ello. Y os diré de la lucha que tuve ante Dios antes de recibir la remisión de mis pecados. He aquí, salí a cazar bestias en los bosques y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos penetraron mi corazón profundamente. Y mi alma tuvo hambre y me arrodillé ante mi Hacedor y clamé a él con potente oración y súplica por mi propia alma, y clamé a él todo el día, sí, y cuando anocheció, aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos. 1 Enos 5:17. Y vino a mí una voz diciendo, Enos, tus pecados te son perdonados y serás bendecido. Y yo, Enos, sabía que Dios no podía mentir, por tanto mi culpa fue expurgada. Y yo dije, Señor, ¿cómo se lleva esto en afecto? Y él me dijo, por tu fe en Cristo, a quien nunca jamás has oído ni visto, y pasarán muchos años antes de que Él se manifieste en la carne. Por tanto, ve, tu fe te ha salvado. Ahora bien, sucedió que cuando hube oído estas palabras, empecé a anhelar el bienestar de mis hermanos los nefitas. Por tanto, derramé toda mi alma a Dios por ellos. Y ahora, y mientras así me hallaba luchando en el espíritu, he aquí, la voz del Señor de nuevo penetró en mi mente, diciendo, visitaré a tus hermanos según su diligencia en guardar mis mandamientos. Les he dado esta tierra, y es una tierra santa, y no la maligno, sino por causa de iniquidad. Por tanto, visitaré a tus hermanos según lo que he dicho, y sus transgresiones haré bajar con dolor sobre su propia cabeza. Y después que yo, Enos, hube oído estas palabras,
Mi fe en el Señor empezó a ser inquebrantable, y oré a Él con mucho y prolongado ahínco por mis hermanos los lamanitas. Y aconteció que después que hube orado y me hube afanado con toda la diligencia, me dijo el Señor: por tu fe te concederé conforme a tus deseos. Y ahora bien, he aquí, este era el deseo que anhelaba de Él. ¿Acaso mi pueblo nefita cayera en transgresión y fuera en algún modo destruido, y los lamanitas no fueran, que el Señor persevera? Una historia en mi pueblo, los lamanitas, son cuando fuera por el poder de su santo abrazo, para que algún día futuro fuera llevada los lamanitas, para que tal vez fueran conducidos por la salvación, porque por ahora nuestros esfuerzos están restaurados, y la verdadera fe han sido en vano, y juraron que su ira, que de ser posible, destruiría nuestros anales junto con nosotros, y también todas las tradiciones de nuestros padres. Por tanto, sabiendo que yo, el Señor Dios, podía preservar nuestros anales, le suplicaba continuamente, pues Él me había dicho: cualquier cosa que pidas con fe, creyendo que los haría llegar a los lamanitas, recibirás en nombre de Cristo, la obtendrás. Y yo tenía fe al Señor, que perseverara los anales, e hizo convenio conmigo de que haría llegar a los lamanitas en su propio y debido tiempo a Él. Y yo, Enos, sabía que haría según el convenio que Él había hecho. Por tanto, mi alma quedó tranquila. Puedo hablar con el Padre Celestial por medio de la oración. Cuando conoces su voluntad, eres capaz de hacerla. Al igual que Mormón, tú no sabes todas las cosas, mas el Señor sabe todas las cosas. Por tanto, Él obra en ti para que procedas conforme a su voluntad. Dios, Dios escuchará y contestará mis oraciones. Las experiencias que tengas con la oración quizás sean menos espectaculares que la de Nos, pero no por eso serán menos significativas. 1 Nefi 2, 16 al 18. Y sucedió que yo, Nefi, siendo muy joven todavía, aunque grande de estatura y teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios, clamé por tanto al Señor, y aquí, Él me visitó, y enternecido mi corazón, de modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado, así que no me rebelé en contra de Él, como lo habrían hecho mis hermanos. Y le hablé a Sam, declamándole las cosas que el Señor me había manifestado por medio del Espíritu Santo, y aconteció que él creyó en mis palabras. Mas he aquí, Lamán y Lemuel no quisieron escuchar mis palabras, por lo que, afligido por la dureza de sus corazones, rogué al Señor por ellos. Chicos, recordemos que nuestro Padre Celestial siempre nos va a dar señales, y nosotros debemos de entenderlos, de escucharlos, porque son muchos los caminos que Él siempre encuentra para hacernos llegar su palabra. Mucha gente luego no nos cree, pero después van a cambiar sus corazones. Ténganlo por seguro. Y esto se los comparto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 1 Nefi 3, 15, 18. Pero he aquí, yo les dije: así como el Señor vive y como nosotros vivimos, no descenderemos hasta nuestro Padre en el desierto, hasta que hayamos cumplido con el Señor que nos ha mandado. Por tanto, seamos fieles en guardar los mandamientos del Señor. Descendamos, pues, a la tierra de la herencia de nuestro Padre. Pues he aquí, Él dejó oro y plata, toda clase de riquezas, y ha hecho todo esto a causa de los mandamientos del Señor, porque sabía que Jerusalén debe ser destruida a causa de la iniquidad del pueblo. Pues he aquí, han rechazado las palabras de los profetas. Por tanto, si mi padre hubiera permanecido en el país,
pues de habérseles mandado a salir de él, habría permanecido también, pues por lo que ha sido necesario que salga del país. 1 Nefi 3, 19, 21. Y aquí, es prudente para Dios que obtengamos estos anales a fin de que preservemos para nuestros hijos el idioma de nuestros padres, y también para preservarles las palabras que han salido de la boca de todos los santos profetas, las cuales les han sido dadas por el Espíritu Santo y poder de Dios, desde el principio del mundo hasta el día de hoy. Y aconteció que hablando de este modo, persuadí a mis hermanos a que fueran fieles a guardar los mandamientos de Dios. Chicos, nuevamente aquí nosotros nos damos cuenta que nos han enseñado el Evangelio generación tras generación y no lo debemos de cortar, siempre debemos de continuar con esta enseñanza. Siempre debemos de aprender y escudriñar las Escrituras. Y esto se los comparto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 1 Nefi 5 del 1 al 6. Y aconteció que después de haber viajado por el desierto hasta donde estaba nuestro padre, he aquí, este se llenó de gozo y también mi madre Sarai se regocijó en extremo, porque verdaderamente se había afligido por nosotros, porque creía que habíamos perecido en el desierto. Y también se había quejado contra mi padre, diciéndole que era visionario, y dijo: Tú nos has sacado de la tierra de nuestra herencia, y mis hijos ya no existen, y nosotros pereceremos en el desierto. Y según de esta manera de hablar, mi madre se había quejado contra mi padre. Y había sucedido que mi padre le había hablado diciéndole: Sé que soy hombre visionario, porque si no hubiera visto las cosas de Dios en una visión, no habría conocido su bondad, sino que hubiera permanecido en Jerusalén y perecido con mis hermanos. Pero he aquí, he obtenido una tierra de promisión, y me regocijo en estas cosas. Sí, y yo sé que el Señor librará a mis hijos de las manos de Naamán, y los hará volver con nosotros en el desierto. Y estas palabras de mi padre Ley consoló a mi madre Sarai con respecto a nosotros, mientras viajábamos por el desierto hacia la tierra de Jerusalén, para obtener los anales de los judíos. 1 Nefi 7, 20, 21. Y sucedió que se sintieron apesadumbrados de su maldad, al grado de que se inclinaron delante de mí suplicándome que les perdonara aquello que habían hecho conmigo. Y aconteció que les perdoné sinceramente todo cuanto me habían hecho, y los exhorté a que pidieran al Señor su Dios que les perdonara. Y aconteció que así lo hicieron, y después de haber orado al Señor, emprendimos otra vez la marcha hacia la tienda de nuestro Padre. Chicos, recordemos que nosotros debemos de siempre pedir perdón a nuestro Padre Celestial cuando hacemos algo malo. Y también podemos pedir perdón a quienes les hemos hecho en algún momento daño. Y esto no es malo, al contrario, nosotros debemos de reconocer nuestros errores. Y esto se los comparto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 3 Nefi 18, 21. Orad al Padre en vuestras familias, siempre en mi nombre, para que sean bendecidos vuestras esposas y vuestros hijos. En este pequeño versículo, nuestro Padre Celestial lo que nos pide a nosotros es que siempre que oremos en el nombre de nuestro Padre, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que nuestras oraciones sean bendecidas y escuchadas por nuestro Padre Celestial, y de una u otra forma Él nos haga entender su mensaje que tiene hacia nosotros como respuesta de esas oraciones. Y esto se los comparto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alma 36, 17, 20.
Y aconteció que mientras así me agobiaba este momento, mientras me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, he aquí, también me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de Jesucristo, un Hijo de Dios para expiar los pecados del mundo. Y al concentrarme mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón: oh Jesús mío, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que estoy en la hiel de la amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte. Y he aquí que cuando pensé esto, ya no me pude acordar más de mis dolores. Así dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. Oh, qué gozo y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. Chicos, recordemos que cuando nosotros oramos, podemos pedir lo que sea. Y nuestro Padre Celestial siempre nos da señales y nos muestra el camino o nos responde a nuestras oraciones. Y esto fue lo que pasó en estos versículos de Alma. Lo escuchó y le quitó el dolor que tenía. Los invito a que lean con su familia La familia, una proclamación para el mundo. Enos 1:18. Y me dijo el Señor: tus padres también me han solicitado esto, y les será concedido según su fe, porque su fe fue semejante a la tuya. Nuestro Padre Celestial nos conoce a todos y sabe perfectamente lo que cada uno le pide. Y siempre nos escucha. Recuérdenlo. Siempre recuerden orarle a nuestro Padre Celestial y ser atentos a lo que el Espíritu Santo nos da como señales. Mateo 5:21-24. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de suicidio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de suicidio, y cualquiera que diga a su hermano raca será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga insensato quedará expuesto al fuego del infierno. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, deja delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Recordemos que el enojarnos con otras personas es malo porque nos da sentimientos negativos en nuestros corazones y nuestro Padre Celestial eso no quiere para nosotros. Nosotros debemos de perdonar a quienes nos hacen daño y no debemos de estar enojados unos con otros. Eso es lo que nos dice esta escritura. Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonaré también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Nuevamente aquí nos dice nuestra escritura que si nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, a quienes nos hacen daño, pues nuestro Padre Celestial va a ser misericordioso con nosotros y también nos va a perdonar cuando nosotros tengamos errores. Y no solo nos va a perdonar, sino también nos va a enseñar cómo nosotros debemos de ser mejores. Mateo 7:1-5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medéis se os volverá a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver de viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga de tu propio ojo? Hipócrita,
Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bueno, estos versículos lo que nos dicen, chicos, es que no debemos de juzgar a la gente. Debemos de ver siempre primero nuestros errores, lo que nosotros hacemos mal. Y ya que nosotros dejamos de hacer esa cosa mala, entonces podemos decirle a los demás, pues, cómo nosotros mismos cambiamos, pero nunca juzgarlos. Mateo 22, 36, 39. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Chicos, recordemos que nuestro Padre Celestial nos ama. Y lo que Él quiere es que nosotros lo amemos y amemos a nuestros semejantes. Moroni 7:33. Y Cristo ha dicho, si tenéis fe en mí, tendréis poder para hacer cualquier cosa que me sea conveniente. Nuestro Padre Celestial es muy listo, es el más listo de todos. Y Él siempre nos dice qué es lo que debemos de hacer y si nosotros tenemos fe en Él, vamos a poder lograr todo lo que queramos, todo. Y si ustedes tienen fe en nuestro Padre Celestial, Él les va a guiar por el camino que Él quiere que nosotros sigamos. Recuérdenlo siempre, chicos. Doctrina y Convenios 18, 10 al 13. Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios, porque aquí el Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne, por tanto sufrió el dolor de todos los hombres, a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a Él, y ha resucitado de entre los muertos, para tener a todos los hombres a Él mediante las condiciones del arrepentimiento. Y cuán grande es su gozo por el alma que se arrepiente. Chicos, para nuestro Padre Celestial recordemos que Él nos creó como almas. Y somos o fuimos almas que vivimos con Él. Y decidimos venir a la tierra para seguir aprendiendo y crecer espiritualmente. Por eso, para nuestro Padre Celestial, nuestra alma es muy valiosa. ¿Puedo recibir el perdón al ejercer la fe en Cristo? En ocasiones podrías preguntarte si tus pecados han sido perdonados, aún después de haberte arrepentido de ellos. A medida que te esfuerzas por guardar sus mandamientos, Dios te bendice siempre. Los libros de Haram y Omni describen la relación entre la rectitud y la prosperidad. Haram 1, 7 al 12. Y sucedió que muchas veces vinieron a la batalla contra nosotros los nefitas, pero nuestros reyes y dirigentes eran grandes hombres de la fe del Señor, y enseñaron a la gente las vías del Señor. Por lo tanto, resistimos a los lamanitas y los lanzamos de nuestras tierras, y empezamos a fortificar vuestras ciudades, y los sitios de vuestra herencia, cualesquiera que fueran. Y los multiplicamos en sumo sagrado, y nos extendimos sobre la superficie de la tierra, y llegamos a ser sumamente ricos en oro y en piedra de cosas preciosas, a fines de obras de madera, en edificios y en mecanismos y también de hierro y cobre, y en bronce y acero, elaborando todo género de herramientas de varias clases para cultivar la tierra y armas de guerra, sí, la flecha puntiaguda y la aljada y el dardo y la jabalina y todo preparativo para la guerra, y estando así preparados para hacer frente a los lamanitas. Estos no prevalecieron contra nosotros, sino que se cumplió la palabra que el Señor nos dio. Habló a nuestros padres diciendo, según guardéis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra.
Y aconteció que los profetas del Señor amonestaron al pueblo de Nefi, según la palabra de Dios, que si ellos no guardaban los mandamientos, sino que caían en la transgresión, serían destruidos de sobre la faz de la tierra. Y por tanto los profetas y los sacerdotes y los maestros trabajaron diligentemente, exhortando a toda lo... Ovni 1, 5 al 7. He aquí, sucedió que habían pasado ya 320 años y la parte más inicua de los nefitas fue destruida, porque el Señor no quiso permitir. Después de que hubo sacado de la tierra de Jerusalén y guardado y preservado de caer de las manos de los enemigos, sí, no quiso permitir que dejasen de verificarse las palabras que habló de nuestros padres, diciendo, si no guardáis mis mandamientos, no prosperaréis en la tierra. Por tanto el Señor los visitó con grandes juicios. No obstante, preservó a los justos para que no perecieran y los libró de las manos de los enemigos. Ovni 12:13. He aquí, soy Amaleki, hijo de Abinadom. He aquí, os hablaré algo concerniente a Mosaí, que fue hecho rey de la tierra de Saraemia. Pues he aquí, le advirtió el Señor que huyera de la tierra de Nefi, y que cuantos quisieran escuchar la voz del Señor también deberían partir de la tierra con él hacia el desierto. Alma 37:13. Oh, recuerda, hijo mío, el Amán, cuán estrictos son los mandamientos de Dios, y él ha dicho, si guardáis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra, pero si no guardáis mis mandamientos. Recordemos que debemos de guardar los mandamientos del Señor, porque con ello nosotros vamos a ser mejores personas y vamos a poder ayudar a todos los demás que eso requieran. Alma 48:15-16. Y esta era su fe, que si lo hacían, Dios los prosperaría en la tierra. O en otras palabras, si eran fieles en guardar los mandamientos de Dios, Él los prosperaría en la tierra. Si los amonestaría a huir o a prepararse para la guerra, según el peligro en el que se vieran. Y también que Dios les manifestaría a dónde debían ir para defenderse de sus enemigos. Y haciendo esto el Señor los libraría. Y esta era la fe de Moroni, y su corazón se gloriaba en ello, no en su efusión de sangre, sino en hacer bien, en preservar su pueblo, sí, en obedecer los mandamientos de Dios, sí, y en resistir la iniquidad. Chicos, recordemos que nuestro Padre Celestial nos cuida siempre. Y esta es una forma, si nosotros guardamos los mandamientos, Él nos va a guiar de la forma correcta. Omni 1, 25-26. Y aconteció que empecé a envejecer, y no teniendo descendencia y sabiendo que el rey Benjamín es un varón justo ante el Señor, le entregué por tanto estas planchas exhortando a todos los hombres a que vengan a Dios, el Santo de Israel, y crean en la profecía y en las revelaciones y en la ministración de ángeles y el don de hablar en lenguas y el don de interpretación de lenguas y en todas las cosas que son buenas, porque nada hay que sea bueno que no venga del Señor, y lo que es malo viene del diablo. Y ahora bien, mis amados hermanos, quisiera que vinisteis a Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participéis de su salvación y del poder de la redención. Sí, venid a Él y ofrecerle vuestras almas enteras como ofrenda, y continuad ayunando y orando, y preservar hasta el fin. Sí, como viene el Señor, seréis salvos. Venid a Cristo,
el cual es el Santo de Israel. La invitación a venir a Cristo aparece frecuentemente en el libro de Mormón. De hecho, uno de los propósitos principales del libro es extender esa invitación a todos. Mormón 1:1:8. Y ahora yo, Mormón, hago una relación de las cosas que he visto y oído, y la llamo el libro de Mormón. Y más o menos en la época de Amarón, oculto de los anales de los fieles del Señor, vino a mí. Tendrá unos 10 años de edad y empezaría a adquirir alguna instrucción en la ciencia de mi pueblo. Y me dijo Amarón: ve que eres un niño sensato y presto para observar. Por tanto, cuando tengas unos 24 años de edad, quisiera que recordaras las cosas que hayas observado concernientes a este pueblo. Y cuando llegues a la edad, ve a la tierra de Atum, a una colonia llamada Shim, y allí he depositado los fienes del Señor, todos los santos grabados concernientes a este pueblo. Y he aquí, tomarás contigo las planchas de Nefi, y las demás las dejarás en el lugar donde se hallan, y sobre las planchas de Nefi grabarás todas las cosas que hayas observado concernientes a este pueblo. Y yo, Mormón, siendo descendiente de Nefi, y en nombre de mi padre, que era Mormón, recordé las cosas de Amarón que me mandó. Y sucedió que teniendo yo 11 años de edad, mi padre me llevó a la tierra del sur, sí, hacia la tierra de Saraemia. Toda la superficie de la tierra había quedado cubierta de edificios y los habitantes eran casi tan numerosos como las arenas del mar. Y sucedió que este año empezó a haber una guerra entre los nefitas, y se componía de los nefitas y los jacobitas y los josefitas y los amoritas, y esta guerra fue entre los nefitas y los lamanitas, los lemuelitas y los israelitas. Dios obrará a medida que llega su guía. Una de las razones por las que se inspiró a Mormón a incluir sus planes de fin en el libro de Mormón Dios decía que las primeras 116 páginas producidas se perderían. Exhortando con la longanimidad al pueblo de la diligencia, enseñando la ley de Moisés, y el objeto para la cual fue dada, persuadiéndolos a mirar delante hacia el Mesías, y creer en su venida como si ya hubiese verificado. Y fue de esta manera como les enseñaron, y sucedió que por obrar así, evitaron que los del pueblo fuesen destruidos sobre la faz de la tierra, pues compungieron sus corazones con la palabra, exhortándolos sin cesar a que se arrepintieran. Y sucedió que obró según el Señor le había mandado, y cuantos quisieron escuchar la voz del Señor salieron de la tierra para el desierto, y fueron conducidos por muchas predicaciones y profecías, y continuamente fueron amonestados por la palabra de Dios, y guiados por el poder de su brazo a través del desierto, hasta que llegaron a la tierra que se llamaba la tierra de Saraemi. Esto es todo por hoy. No olviden hacer su hoja de actividades de esta semana. Nos vemos hasta la próxima.